Y ahora voy a tener el placer de presentar a una persona muy especial, originario de Santiago de Cuba. Ismael Cala es autor, es comunicador, es conferencista internacional, a eso se dedica hoy día, especialmente en trabajos de desarrollo personal y liderazgo, pero muy importante, su foco es desarrollo inspiracional. La parte de crear contenido inspiracional en los seres humanos es en lo que él está invirtiendo su tiempo profesional principalmente. Conocemos de su pasado, que fue la estrella principal del programa Cala de CNN en español, y también actualmente trabaja con Despierta América en Univisión. Pero hoy anda por el mundo en más de 20 países haciendo ejercicios de desarrollo personal, liderazgo inspiracional, y podemos dar algunos de los que estamos aquí testimonio de su gran influencia. Hace 2 semanas en la Convención Nacional de Ventas o Comercial nos acompañó, y les puedo decir, me incluyo, que nos marcó. Así que estoy seguro que tendremos un rato especial. Bienvenido, Ismael, por favor. Buenos días. Gracias, Rolando, por esta presentación. Subiste el estándar bastante, así que ahora tengo que over deliver. ¿Qué tal, Carlos? Muchas gracias. Buenos días, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Bien desayunados? Bueno, los vi muy creativos anoche en la fiesta de disfraces. La próxima vez que me inviten, que la invitación incluya también la fiesta. Yo vengo preparado. Bueno, yo celebré Halloween la noche anterior. Hubiera traído mi mismo disfraz y los hubiera acompañado anoche. Así que la próxima. Para mí es un honor estar de regreso con FIFCO. Como decía Rolando, hace 2 semanas les acompañé en la convención y fue de verdad una experiencia extraordinaria. Pero comenzó la experiencia con FIFCO ya hace un par de meses, desde que nos llamaron y nos dijeron: queremos que ustedes sean parte de un proceso que está viviendo la compañía y que nos acompañen en 1, quizás 2 o 3 eventos. Y a partir de ahí, les juro, conocí un poco más de lo que ustedes son, de la identidad de la empresa y de quién es FIFCO. Porque hasta ese momento, lo que uno conoce, la mayoría de las veces, es el producto que te llega a tu boca, a tu experiencia. ¿Y qué conocía yo de FIFCO? Las marcas. La cerveza, el agua cristal y todo lo que ustedes representan. Pero adentrándome en el proceso de liderazgo, de identidad corporativa, de cultura corporativa, ahí descubrí una organización de la que yo me sentiría orgulloso de pertenecer. Porque fíjense ustedes, en la economía y el mundo en el que vivimos, la gente, entiendas, el mejor de los capitales con que una empresa o una corporación cuenta, que es el capital humano, necesita sentir identidad, pertenencia, coherencia, congruencia con la organización a la que pertenece. ¿Sí o no? Sí. ¿Sí o no? Sí. Me encanta eso, porque si no pienso que están medio dormidos. Y yo les digo algo porque acabo de salir de una organización que para mí fue el sueño de muchos años pertenecer. Vivía en Santiago de Cuba, luego me fui a La Habana y vine a hacer CNN en español. Y un día dije, quiero estar ahí, porque me encantó lo que vi en la pantalla y luego la cultura. Y ahora que salí de la organización, les puedo decir algo que todos los que estamos aquí sabemos. La mayoría de la gente que abandona un puesto o una posición no abandona su carrera, abandona a sus jefes. No repitan esto. Les pido que no lo repitan, porque además yo tuve muchísimas razones para salir. Como dijo Rolando, expandirme, sentía zona de confort, muchísimas. Pero entre una de esas razones, no públicas necesariamente, es que sentía la necesidad de darle aire a mis jefes. Vayan a su aire, porque hay cosas que aquí no están siendo congruentes. Entonces, lo primero que yo quiero decir es,
Gracias. Gracias por darme la oportunidad de conocer más de la organización. Gracias por conocerles a ustedes, porque tienen de verdad lo principal, que es un diamante: la calidad humana, el trabajo y el espíritu colaborativo que yo vi desde la primera vez que me reuní para saber cuál es la misión de FIFCO, cuál es su propósito de integración por los próximos años, pero sobre todo, cuál es su modelo de liderazgo. Y yo le decía a Scarlett, me quedé sorprendido cuando leyendo todos esos documentos yo digo, esta es una empresa de clase mundial. Esta es una empresa que, a pesar de haber surgido en 1908, con un propósito bastante limitadito cuando surgió, productos agrícolas y hielo, de ahí su nombre, hoy se ha expandido y ha podido crear divisiones, pero dándose cuenta que tienen que formar una coherencia, una unidad y todos servir a un mismo norte, o la estrella norte que ustedes han sabido muy bien identificar. Y eso de verdad me hace estar aquí en cuerpo y alma, presente, para poder decirles, somos FIFCO, y yo me incluyo en eso. Quiero tomar un momentito de estos primeros minutos, que sé que son 60, ni uno más ni uno menos, y voy a prometer que cumplo con ese propósito, pero tomar un momentito para que ustedes hagan acto de aterrizaje y de presencia. ¿Saben por qué? Porque muchas veces, y yo me incluyo, vamos a un lugar donde arrastramos nuestro cuerpo. El cuerpo llega, pero la mente todavía quedó o en la habitación, o quizás en San José, con un tema con nuestros hijos, o con el marido, o con tu mujer, o con tu madre, o sabe Dios con quién. Entonces, sí, pero es la mayoría de las veces. Tenemos esa capacidad los seres humanos. Los chimpancés no, Compartimos el 99% del ADN y del genoma con un chimpancé. Pero ese 1% nos diferencia tanto que nosotros tenemos la capacidad de despegarnos de nuestro cuerpo y vivir una realidad virtual. ¿Cómo se trae la presencia? Y esto lo estamos desarrollando con nuestra empresa, que es un emprendimiento social, desarrollando un programa de mindfulness para ejecutivos. Toma un minuto. Es simplemente que ustedes cierren los ojos por un minuto. Les prometo que cuando lo vuelvan a abrir, van a seguir en esta misma sala. No tengo la capacidad de teletransportarlos. Me encantaría, sería maravilloso, pero hasta ahora no puedo. Cierren los ojos y simplemente inhalen. Y en esa inhalación, dense cuenta que están vivos. Por si alguien está en el modo de supervivencia, este ejercicio en un minuto te hace saltar de la supervivencia al estado de gracia, que es el estado donde uno agradece, bendice y celebra lo que está viviendo. No importan las circunstancias, lo que importa es tu actitud. Y en este minuto, sin forzar la respiración, simplemente sé consciente de ese aire que entra a tus pulmones suave, lenta y profundamente, y que ese aire significa vida. Y tenga además el agradecimiento con esos órganos vitales de tu cuerpo que funcionan más allá de tu conciencia. Que aun cuando tú no le dices, respira por mí, que creo que me ahogo, los pulmones lo hacen, el corazón late. Desde la gratitud podemos mover montañas. Desde la ingratitud todas las metas, los planes, las ambiciones se convertirían en poco saludables. Una vez más, inhala lenta y profundamente, guarda una pausa y deja ir todo ese aire que simbólicamente saca de tu cuerpo lo que ya no necesita, lo que se convierte automáticamente en tóxico, basura, que si lo guardas dentro te envenenaría. Esa es la respiración, esa es la clave de la solución de muchos de nuestros conflictos, de muchos de nuestros problemas. Es simplemente tomar una pausa, respirar, venir al presente y decir, lo que importa es esto, aquí, ahora, este instante. Sientan esa energía y esa sensación de paz, de
de infinitas posibilidades y vuelvan a abrir lentamente sus ojos. Y como se han dado cuenta, estamos aquí, seguimos en la misma sala, pero con una diferente energía. Respirar y tomar una pausa es la clave que determina entre la gente que usted ve que va reaccionando como fósforos o extintores de incendio ante todo lo que le pasa, y los otros que usted dice: wow, pero con qué calma este tipo tomó la noticia. Bueno, se preparó para recibir cualquier tipo de noticia, no importa si fue la que le convenía, y esas son sorpresas, porque las cosas buenas que nos pasan son sorpresas, o no importa si es la que no esperaba y no le convenía, que son las que nosotros llamamos tragedias o problemas. Al final es lo mismo, la vida te lanza cosas y tu actitud determina cómo tú respondes a ellas. Y a mí me ha dado mucho resultado el tema del mindfulness, porque cuando estás presente puedes tomar una mejor decisión, puedes analizar mucho mejor todo el panorama de lo que se está viviendo. Y lo próximo que yo quiero hacer es que usted mire a la persona que está a su derecha, acá. Alguien se va a quedar, por supuesto, el de la esquina, pero lo vamos a hacer al revés ahorita. Pero usted mire el que está a la derecha y dígale: tú me importas. Mira el que está a su derecha y dile: tú me importas. Ok. El ejercicio, si se dieron cuenta, si lo hacen así, no va a funcionar, ¿verdad? Porque tú le puedes decir a otra persona: tú me importas, pero si la persona te está dando la espalda, ¿cómo va a funcionar? Y lo podemos intentar a la derecha, a la izquierda, y nunca va a funcionar. Porque para que alguien le pueda decir a otro: tú me importas, tiene que tener el consentimiento del otro, al menos en presencia. O sea que le tienes que mirar a los ojos. Entonces lo vamos a hacer en esta versión. Usted escoge un par de ojos, designes un par de ojos ahí al lado y dile: tú me importas. Tú me importas. Eso es, tú me importas. Porque si nosotros estamos hablando de liderazgo y estamos hablando de colaboración. Muy bien, oye, me parece que se han dicho una frase mucho más larga que tú me importas. Tú me importas se dice en un segundo. Tú me importas. La sonrisa vale, la expresión corporal vale, pero no hay que decir mucho más. Y ahora lo próximo que yo quiero que se digan a esa gente que tienen alrededor es: estoy disponible. Oye, pero no lancé una bomba. Estoy disponible. No lancé una bomba aquí. Dije dos palabras mágicas. Estoy disponible. Evidentemente, como es lo que ustedes todos tienen en la mente. Yo siempre digo: silencio. Aprendí, ustedes saben que yo aprendí en mis reiteradas visitas a Costa Rica por qué a los costarricenses le dicen ticas y ticos. ¿Por qué? Por lo que ustedes acaban de formar aquí. Porque son calenticos, calenticas. Calenticos, calenticas. Yo acabo de decir una cosa que no tiene nada que ver con intimidad, no tiene nada que ver con romance, no tiene nada que ver con sexo. Y todo el mundo formó un jolgorio como si se hubiera armado la fiesta. Estoy disponible quiere decir: estoy abierto a nuevas ideas, a conversar, a dialogar, a ponerme en el lugar tuyo, no en el mío, a encontrar una manera de negociar que es una transacción de empatía, no de jerarquía o miedo o intimidación. Estar disponible es decir: estamos juntos en este mismo barco, no importa si yo soy el capitán y tú eres el cocinero o el de la máquina de vapor, en los años del barco del vapor. Estamos juntos. Si el barco se hunde, nos vamos a hundir todos, no importa qué haces tú o qué hago yo. Estar disponible es estar presente.
Yo tengo que agradecerte, Scarlett, por la invitación, por esta oportunidad maravillosa de estar aquí en FIFCO, pero además porque anoche coincidí en este lugar, porque estábamos disponibles y presentes y conversando con Hernán, el gerente general de este hotel que ahí está detrás. Coincidimos con Eckhart Tolle, autor del Poder de la Hora, uno de los grandes pensadores de la humanidad, que está en este hotel hasta hoy. Ya se va, no creo que lo van, a lo mejor les da tiempo de conocerlo también. Y ahí lo conocí porque estábamos presentes justamente hablando de Eckhart Tolle cuando Hernán me dice, se queda aquí hasta mañana, y Lorena me dice, qué genial sería conocerlo, y le digo, no te preocupes que va a pasar. 3 segundos después, y ahí está Hernán que no me dejará mentir, por la mesa de nosotros estaba Eckhart Tolle pasando con la esposa. Hernán dice, ¿ese es Eckhart Tolle? Digo, no puede ser, si estamos hablando de él y que esto va a suceder. Entonces, estar disponible es un secreto que mucha gente no cree en él, pero es real. Es cuando tú estás en una congruencia y en una integridad y alineación de tus valores, tus principios, tu ejemplo, tu discurso, todo está disponible para ser compartido con otros. Y el tú me importas es demasiado relevante, porque hay gente que está disponible solo para lo que le conviene, pero no para lo que no le interesa. El tú me importas, es decir, yo estoy disponible para lo que tú necesites, abierto a tus necesidades, no solo a las mías. Miren, FIFCO, pero no porque sea FIFCO, FIFCO porque vive en el mundo que hoy nos toca vivir. En los próximos 5 años posiblemente va a tener más movimientos de liderazgo y movimientos dentro de su organización que los que ha tenido en los últimos 20. Porque en los últimos 20 tuvo mucho más que en los primeros 80. Porque el paradigma del mundo cambió y hoy vivimos en una sociedad líquida, una sociedad donde ningún cerebro, por muy genial que sea, va a poder, 1, seguirle al paso a la cantidad de información que se procesa diariamente, y 2, tener la capacidad creativa de ir más allá de lo que una suma de inteligencias puede lograr. Entonces, la única razón por la que nosotros estamos aquí es por la que aceptamos que todos los días hay un nuevo reto, que todos los días hay una gran oportunidad. Y por eso yo decía, la actitud es fundamental. La actitud de decir, tú me importas, la actitud de decir, estoy disponible. Porque la actitud determina que muchas personas descubran una dificultad en la oportunidad, o al revés, que descubran la oportunidad en una dificultad. Y todo tiene que ver con esta maravillosa, mágica y poderosa palabra que se llama cambio. Hay mucha gente que creció con un paradigma de carencia desde que eran niños, que le dijeron, usted luche, luche, luche y se esfuerce, luche y esfuércese, y que cuando usted triunfe, que nadie le arrebate el triunfo. Cuando usted llegue a la cima, a ese puesto, a esa jerarquía, a ese título, que ya usted tenga poder, de ahí no se mueva, que nadie se lo arrebate. Y ese paradigma es un paradigma que no invita a aceptar el cambio, que no invita a aceptar lo mutante que es el mundo en el que hoy vivimos. Ese es un paradigma de carencia que invita a la gente a sufrir, como diría la Iglesia Universal esta de los brasileños, que dice, pare de sufrir. Y yo le digo, pare de sufrir. ¿Por qué? Porque cuando usted se asocia con cosas tan rígidas como su título, como sus estudios, como su experiencia, y eso lo convierte en el pedestal por el que usted vive, a usted los cambios lo van a hacer sufrir día tras día. Buda lo dijo, y yo vinculo liderazgo, ciencia pura y dura con misticismo y con todo. Mi filosofía de vida es como un mojito cubano, que meto en el mojito todo lo que me da la gana mientras sepa bien. El día que yo se lo dé a probar a alguien, me dice, esto apesta, esto no me lo tomo, esto no sirve, yo digo, uy, el mojito se me fue de balance. Pero mientras le voy metiendo un poquito de todo. Y Buda ya lo dijo hace siglos, cuando dijo, la mayor causa de sufrimiento entre los seres humanos son los apegos.
Los apegos a sus rutinas, los apegos a sus hábitos, sirvan o no sirvan, los apegos a los modelos que ya caducaron, pero es lo que ya sé hacer, con los ojos cerrados, ¿para qué voy a cambiar? Entonces, cambio es lo que implica la sociedad en la que vivimos hoy. Cambio es evolución, cambio es crecimiento. Cambio no es todo lo que está asociado con eso que vamos a ver más adelante. Volverse diferente a partir de una situación incómoda que obliga a hacer las cosas de manera distinta. Ahora, eso que dice incómodo ahí, no se piensen que hay que sufrir. No, incómodo quiere decir que todo lo que nos presentan a nosotros en una estrategia diferente muchas veces tiene una resistencia inicial, porque va a romper los patrones con los cuales ya veníamos trabajando y que se nos hicieron muy cómodos. De ahí viene el término de la palabra incómoda. Quiere decir que usted va a tener que dar un paso hacia lo nuevo, hacia lo desconocido, hacia eso que se llama salir de la zona de confort. Entonces, ¿por qué salir de la zona de confort? Aquí les pongo varias respuestas o propuestas. En primer lugar, elimina barreras, conoces más personas. Creo que en el Congreso, en la convención FIFCO, me dio tiempo de hacer el ejercicio. Habían 600 personas. Muchos de ellos forman parte de la misma división y de la misma ruta a veces, pero no se conocían. Y ustedes hicieron varias dinámicas durante esos días donde muchas de estas personas se conocieron. Créanme que hasta el conocer a alguien nuevo nos hace sentir incómodos, ¿sí o no? Muchas veces tenemos una cita con alguien y decimos, ¿cómo será esa persona? ¿Qué me hará? Como si fuera a morder, literalmente, la gente. Pero nos hace sentir incómodos. Aumenta nuestras habilidades, tomamos conciencia de los retos y sobre todo nos invita a tener mayor fuerza y creatividad. Pero hay una palabra, fíjense, que es la única que está solita, que es crecer. La causa de la infelicidad de la gente y el vacío que vive mucha gente en su vida no identificado está en que no crecen. Quieren vivir una vida maravillosa, cómoda, llena de lujos, tener casi un imperio exterior, pero no están dispuestos a invertir en su crecimiento humano, profesional, su desarrollo personal. ¡Qué fácil! O sea, lo quieren todo, pero siendo parásitos. Y salir de la zona de confort, claro que es un poquito incómodo, porque te vas a exponer a cosas que vas a aprender. Es volver a aprender a montar bicicleta, si lo recordamos, lo que nos costó un poquito con el equilibrio. Pero el regocijo es que vamos a crecer. ¿Y cómo salimos de la zona de confort? Esto está estudiado. Aceptando desafiar lo que ya sabemos, entendiendo que la fórmula que nos trajo hasta aquí fue exitosa, pero no necesariamente es la misma fórmula que te lleva al próximo nivel. Entonces, en mi vida personal lo he tenido que aplicar. En esto de CNN, había gente que se me acercaba y me decía, pero después de CNN, ¿qué? ¿Después de eso qué? ¿A dónde vas? Y le digo, pero qué equivocado estás tú. ¿Cómo que después de CNN qué? Si yo no nací con CNN, ni tampoco me voy a morir con CNN. O sea, tiene que haber un qué, que es tu porqué de crecimiento en esta empresa, y tú decir qué valor sigo yo aportando a esta empresa, para a medida que esta empresa crezca, se modifique, se transforme, se eleve, yo siga estando con el nivel de liderazgo que la empresa exige. Porque cada organización va a llegar a crecer tanto como la capacidad de liderazgo que la guía. Ninguna organización crece espontáneamente como una bacteria sola. Todas crecen porque el liderazgo cohesionado, con una visión, con un láser de claridad, los lleva a crecer y los lleva allí. Entonces, hay que desafiarse, hay que experimentar, hay que moverse en otros entornos, hay que sacar la enfermedad esta que se llama excusitis infinitus. En latín suena muy glamurosa, pero es un desastre como enfermedad. Porque todo lo que tú piensas que no puedes hacer, le has encontrado una excusa. Te creíste la excusa, se convirtió en una creencia, está sedimentada en esta caja loca que tienes aquí, que se llama la piñata de tu mente, y ahí se quedó. Y es una excusa, pero te lo tomaste como creencia. Conoce gente. Esto es interesantísimo. Si usted se cree el más inteligente de su círculo social, cambie de círculo social.
Ya lo hice yo. Me reunía siempre con el mismo tipo de gente. Mira, hoy me estoy reuniendo con otros. Me estoy expandiendo, conozco de la industria de la cervecería, de la hospitalidad. O sea, es como que un reto. Porque si no estás con tu mismo grupito de gente que ya te conoce, que no te reta, que no te invita a expandir tu capacidad y tus actitudes, y claro, te crees el rey o la reina, pero ¿en qué territorio? Territorio demasiado limitado, demasiado ya conocido. Entonces, salir de la zona de confort implica conocer gente y aprender todos los días. La causa fundamental por la que la gente puede vivir más de 100 años es porque tiene una mentalidad abierta y una curiosidad insaciable por aprender. Porque está comprobado y estudiado que el día que un ser humano dice estoy muy viejo para aprender algo nuevo, ese día decretó, y ese mismo día debe hablar con su familia y decirle dónde está el ahorro para mi funeral. Te ayudo a pagar mi ataúd. Lo mínimo que puede hacer un ser humano que autodecreta, ya estoy muy viejo para aprender. El crecimiento es aprendizaje y el aprendizaje nunca termina. Y no estoy hablando de tomar especializaciones técnicas, que hay que tomarlas, porque la tecnología va a un paso que nadie le va a poder seguir atrás. No, estoy hablando de invertir al menos el 10% de tus ingresos en desarrollo personal, no solo profesional. Porque todo lo que ustedes han hablado en esta convención es muy gracioso. Era lo que la mayoría, era lo que antes llamaban soft skills, que ya nadie le puede decir soft skills, porque está súper comprobado que son las habilidades que hacen que la gente sea promovida, tenga éxito, sea mejor remunerada en sus profesiones. Tiene mucho que ver con la capacidad de conectar con otros, la capacidad de persuadir, que al final es tu capacidad de liderazgo, y no necesariamente es tu expertise técnico en lo que haces. Hay un cuento muy gracioso que yo una vez le escuché a John Maxwell, que un rector de una universidad le decía a otro más novato: atiende muy bien a todos tus estudiantes de calificaciones A y B, porque en algún momento regresarán a la universidad a ser excelentes profesores. Y le decía: no descuides a tus estudiantes de C, porque quizás sean ellos los que regresen en un par de años y te monten el laboratorio de ciencias de $2 millones. Y es verdad, porque no necesariamente las personas con mayor capacidad intelectual son los que tienen mejor actitud creativa y visionaria para que les vaya bien en la vida. Si usted se da cuenta, hay muchos de los grandes visionarios de hoy que fueron college dropouts, que dejaron el college, que no lo terminaron. Pero su manera de pensar fue mucho más allá de la educación convencional, formal, que la mayoría de nosotros recibimos. Que no tengo el tiempo, pero en otra conferencia les puedo decir que no es educación, es domesticación, donde simplemente lo que se nos da es para encerrarnos en la cajita y crearnos un sentido de pertenencia en la tribu social en la que viviremos por el resto de nuestros días, como pequeños monos en jaulitas. ¿Les gustaría a ustedes pensar que son monos en jaulitas? Pues créanselo. Eso es lo que somos. A no ser que usted tome estos conocimientos y diga: ¿qué está pasando con mi vida? ¿Cómo yo estoy ofreciendo tanta resistencia? ¿Por qué me cuesta tanto trabajo crecer? ¿Cómo estoy invirtiendo todo lo que me sobra de tiempo en ir a un concierto de reggaetón cada semana y ver 5 horas de telenovela y no estoy invirtiendo absolutamente nada en mi crecimiento? Para cambiar y para aceptar nuevos retos, el proceso más difícil no es aprender lo nuevo a lo que te están invitando a llegar. Ese no es el más difícil. El más difícil es desaprender lo viejo, lo que ya no te sirve, lo que te están pidiendo que dejes a un lado para que pueda entrar esta nueva visión. Y fíjense, es muy gracioso porque antes decían que tomaba 21 días establecer un nuevo hábito, y yo me lo creí. Y tanto me lo creí que Deepak Chopra me convenció. Hicimos 4 retos en español de meditación por 21 días, porque el paradigma decía que tomaba 21 días al cerebro humano establecer un nuevo hábito. Hoy ya se sabe que no es así. Necesitamos un poco más.
Hoy se habla de 3 fases para que tu cerebro y tu conciencia entienda que hay un proceso primero de 20 o 21 días que se llama destrucción, donde tú vas a tener que destruir y combatir como un gladiador con el viejo hábito que está ahí por años. Luego vienen otros 20, 21 días que es confusión. Porque tú dices, bueno, ya destruí pero todavía regresa. Y todavía intento hacer esto como me lo ha pedido Fisco ahora nuevo, que me integre a todo el modelo nuevo holístico de la empresa, pero me sigue trayendo esto de atrás. Confusión. Pero la palabra confusión yo quiero que la reprogramemos en nuestra mente. Porque les digo, confusión. Díganme otra palabra que les asocie a ustedes con confusión. Griten palabras. Desorden. ¿Qué más? Caos, miedo, enredo, peleas. Fíjense ustedes que la mayoría de esas palabras internamente tienen una connotación negativa. Entonces, ¿qué yo quiero? Que nosotros celebremos confusión. Porque si usted no pasa por confusión, usted no va a llegar al tercer paso, que es integración del nuevo hábito, de la nueva meta, del nuevo sueño, del nuevo modelo, de lo nuevo que sea. Hay que pasar por confusión. Y si hay que pasar por confusión, hay que reprogramar qué confusión significa en tu cerebro. Por lo tanto, confusión es alegría. Repítanlo conmigo. Confusión es alegría. Confusión es alegría. Confusión es alegría. Repítaselo 100 veces hasta que cada vez que alguien le pregunte ¿qué cosa es confusión? No, por más, vas a tener que aprendértelo por 66 días. Pero ¿sabes que esto funciona? Esto funciona. El cerebro no sabe qué es ficción y qué es realidad. El cerebro debe ser nuestro esclavo. Lo que pasa con mucha gente es que no lo usa como tal, no lo usa como el sirviente y deja que el cerebro sea el órgano todopoderoso que rige su vida. Y el ser es esclavo del cerebro. Pero es al revés. El cerebro es un órgano que está a nuestro servicio. Si nosotros entendemos cómo funciona, llegamos a los últimos 20, 22 días con la integración del nuevo hábito. Y es maravilloso. Ahora, es natural que nos resistamos al cambio. Ustedes dirán, ¿y esto qué hace aquí? Y yo les digo, Henry Ford, que fue uno de los más visionarios líderes de la industria automotriz, muy paciente, perseverante, con pasión, inventó los autos que hoy todavía son ejemplo de reverencia en la industria. Pero Henry no entendía y le decía a la gente, ¿por qué tengo yo que lidiar con la cabeza de mis empleados si a mí lo único que me interesa de ellos son sus manos? Pónganse a pensar. Un líder automotriz, que lo que le importa es que la gente llegue, se ponga sus manos a hacer lo que le toca, al que le toca ensamblar la puerta, al otro que hace el asiento, al que hacía. Entonces él decía, ¿por qué me toca a mí lidiar con la cabeza? Yo lo que quiero es que lleguen las manos y que las manos cumplan con su proceso productivo. Pero en aquella época el paradigma no es el de hoy, que ya hoy a nadie se le ocurriría decir eso, porque no sería CEO o no sería líder de ninguna organización. Ya hoy todo el mundo entendió que nadie deja la cabeza en su casa cuando viene al trabajo. De hecho, entendimos más. Ya entendimos que si usted en el trabajo no soluciona algunos o invita a solucionar a su gente algunos de los problemas que tiene en su casa, ellos se lo traen al trabajo. Entonces, por eso muchas empresas hoy tienen dentro de sus beneficios corporativos el tema del mindfulness, ayuda psicológica a los que tienen estrés y todo ese tipo de beneficios, porque entienden que tarde o temprano lo que le pase a la gente en su casa va a repercutir aquí en su productividad si su cabeza no está enfocada en lo que tiene que hacer. ¿Por qué esto se los pongo aquí? Brevemente. Esto me ha costado a mí más de 25, 30 años estudiar. ¿Por qué estudio mi cerebro? Alguien que me responda. Hay 2 preguntas. Una más elevada, 2 respuestas. Una más elevada, otra más básica. Una que me aplica a mí, otra que le aplica a todos. ¿Por qué estudio mi cerebro? Dígame, a ver. Me encanta. Autoconocernos y sabemos cómo mi cerebro responde y me ayuda o no. Esa es la respuesta más elevada, porque yo vengo de una familia de suicidios, vengo de una familia de esquizofrenia y descubrí desde los 15 años, yendo a ver a mi papá en un hospital psiquiátrico después que le habían dado electroshocks, que yo no podía crecer
para parecerme a mi padre. Triste en un hijo, es casi una traición a tu padre tú decir, yo no puedo parecerme a él. Pero a mí me tocó decidir eso, a los 15 años. Y dije, ¿cuál es el problema de mi padre? Desequilibrio en su cerebro. ¿Qué me toca a mí como tarea por el resto de mi vida? Estudiar el mío. Porque si ya heredó un 50% de una descomposición química que resulta en esquizofrenia, me toca a mí estudiarlo para saber cómo puedo revertirlo. Ese es mi caso. ¿Por qué todos ustedes, aunque no tengan mi herencia, deberían conocer cómo funciona su cerebro? ¿Por qué? Respuesta básica, porque tienen uno. Si no tuvieran un cerebro, no necesitan saber cómo funciona. Pero tienen uno. Tienen uno. Y si usted no lo conoce, les juega una tremenda mala pasada. Y les digo, todo esto lo pueden encontrar hoy en día gratis en la internet, en Google. Hay videos, hay cursos, hay información maravillosa de neurociencias. Pero esto es lo básico. Tenemos 3 cerebros en uno. El ser humano es el ser viviente más complejo que existe por este rollo que tenemos en el cableado neuronal de nuestros 3 cerebros. El primero es el reptiliano, es de los instintos, de los reflejos, ¿verdad? De la supervivencia. El segundo que creció con nosotros es el límbico. Y el límbico y el reptiliano forman el cerebro emocional. En el límbico están nuestras memorias, nuestros recuerdos. Y el tercero que se formó, que tenemos nosotros, es la corteza prefrontal. Es el cerebro racional. Ahí está nuestra conciencia, ahí están nuestros pensamientos, ahí reside nuestra ética, ahí reside nuestra moral, nuestros valores, nuestros principios. Pero ¿por qué es importante estudiar esto? Bueno, en primer lugar, porque si no usted viviría la vida al estilo de un cocodrilo, entiéndase Donald Trump, que usa de sus 3 cerebros el reptiliano todo el tiempo. Instintos, reflejos, impulsos, incendio. Lo preocupante no es Donald Trump, lo preocupante es darse cuenta la cantidad de millones de personas que siguen ese liderazgo reptiliano de Donald Trump. Ahí hay preocupación. ¿Y por qué es importante saber esto en un proceso como el que ustedes están viviendo? Porque si entienden su cerebro, juegan con él. No se hacen víctimas de él. Si entienden su cerebro, no dicen, oye, ¿y por qué los demás esto lo ven tan fácil y yo lo veo difícil? Pero no lo voy a compartir porque voy a quedar mal. Porque ya los otros entendieron todo, pero yo no. No, tu cerebro va a ofrecer una resistencia a lo nuevo. Y es necesario que lo entiendas. Es como si en nuestra cabeza convivieran un cocodrilo, un caballo y un ser humano. Y que las decisiones las tomaran entre los 3, aunque no siempre están de acuerdo. Por eso es que es tan inteligente que nosotros combinemos las 2 inteligencias. En el liderazgo moderno, cuando se habla de inteligencia emocional, no se habla de anular y borrar el coeficiente intelectual. ¿Cómo va a ser? ¿No? Se trata de la intersección entre lo emocional y lo racional. O sea, que usemos los 3 componentes del cerebro y no solo uno. Porque por mucho tiempo en las empresas, las compañías de reclutamiento lo que buscaban era que los altos ejecutivos tuvieran un elevado coeficiente intelectual. Pero ya eso cambió, porque tú puedes tener mucha capacidad mental, pero si no tienes actitud para lidiar con la gente, entender sus necesidades, sus problemas, comunicar asertivamente, ¿de qué te sirve el IQ? Nada más se queda en tu cabeza, no traspasa a otros. Entonces, por eso es que yo quiero hablarles brevemente de una pequeña secuestradora que ustedes tienen en el cerebro y yo también. Algunos las tienen más grandes que otros. Está comprobado que esta señora llamada amígdala en el cerebro de la gente agresiva es mucho más grande que en el cerebro de la gente que es más calmada, compasiva, que se toma la vida con un poquito más despacio. ¿Por qué? Porque la amígdala procesa las emociones en el cerebro. La amígdala es la responsable de nuestra supervivencia. La amígdala es la que nos hace a nosotros resistirnos a lo nuevo y está en búsqueda de constantes amenazas para nuestra vida. O sea, este pequeño organito
está trabajando aparentemente en nuestra defensa. Pero como guarda traumas y situaciones que tú viviste y que acuñaste como negativas, desastrosas y trágicas, cada vez que alguien te invita a algo que esa señora inconscientemente piensa que te va a acercar a algo que tú estimaste que era peligroso, te dice, no, allí no vayas, ojo, no. Y no nos damos cuenta cómo en nuestra vida tenemos un gran potencial, pero no llegamos ni siquiera a la tercera parte. Y decimos, ¿por qué? Si yo tengo grandes sueños, ¿por qué? Si a mí me dijo Scarlett, quiero que hagas esto, y yo sé que puedo, pero no me atrevo a decirle sí. ¿Sabrá Dios qué guardas en tu memoria de un evento que la amígdala trae de vuelta y te hace sentir que es un peligro o que es una amenaza? Como les digo, hay que estudiar, aunque sea mínimamente esto, porque si no la teoría no entra. Si usted no sabe dónde yace el software, que es el disco duro, y el disco duro es esto, el cerebro, la amígdala, cómo funciona, todo lo demás que usted trate de poner aquí, usted va a decir, bueno, ¿y por qué no entra? Entonces, la amígdala hace todo esto que ustedes ven en pantalla, y cuando yo descubrí que esta señora era importante para mi crecimiento, empecé a entender cómo funcionaba. Y empecé poco a poco a vencer los patrones que ella tenía, como párate, no vayas allá, detente, esto puede ser peligroso. Respuesta al cambio. La mayoría de la gente, cuando un plan cambia, entra en pánico. Incluso en las familias, hasta para nosotros. Una situación de vida o muerte. Recuerdo yo, año 2006, compré una casa en Miami, $330,000. 2 años después la casa se devaluó, $150,000. La casa la vivía mi madre entró en pánico cuando supo que posiblemente se perdería esa casa. Y yo le dije, se puede perder la casa, pero tú no vas a perder tu vida. Tú puedes tener otra casa. El cambio no es necesariamente que sea malo, vas a perder algo. La sensación de perder o de no ganar nos mantiene a nosotros en una frustración y en una ansiedad innecesaria, cuando muchas veces es pura ilusión anticipada de una posible pérdida o de una no ganancia. Entonces, pánico, confusión, pero confusión es... No. La mayoría no repitió. Confusión es... Justo, y ahí viene. El que está confundido de alguna manera puede salir de la confusión, encontrar claridad y encontrar alegría. Cambio tiene que ser alegría. Lamentablemente, esta asociación está en el mínimo porcentaje de nosotros los seres humanos. La mayoría tenemos negación, rechazo, impotencia. Fuentes de resistencia al cambio. Importante, porque cuando en toda organización nos invitan a que el liderazgo se mueva, cambie, a que la gente pueda incluso a tener que bajar su ego y decir, por el bien común, ¿sabes qué? Yo cedo mi título, porque a lo mejor ahora en esta estructura, este título ya no es operativo, ya no es práctico, pero voy a formarme y a lo mejor me necesitan y puedo estar en otra área. Cuando eso sucede, ¿verdad? Las empresas empiezan a entender que la gente está dispuesta al cambio. ¿Por qué? Porque el cambio implica que el factor económico muchas veces la gente lo ve amenazado. Ansiedad, incertidumbre, modifica las relaciones interpersonales y un gran factor es la inercia. ¿Qué es la inercia? Estar donde estamos es aparentemente más seguro que movernos a un lugar donde nunca hemos estado. Y así piensa mucha gente. Y la gente que piensa así vive, como describí en mi último libro, La vida es una piñata. ¿Cómo vive la piñata? Entiéndase, mucha gente colgando de una soguita, muy adornada por fuera, llena de cosas que alguien más le puso dentro. Entiéndase, tus creencias, que no son tuyas, son de tu madre, de tu abuela, de Cristóbal Colón y no sé de cuánta gente que vivió siglos atrás antes que tú y llegaron a tu mente. Y esperando inerte que una fuerza externa sea un palazo
o el jalón de las cuerditas venga para decir, oh, tú no te vas a mover nunca por ti misma, entonces te doy un palazo para ver qué tienes dentro. O te jalo las cuerdas a ver qué cae. Y lo peor de las piñatas es que después que llegan los niños, supuestamente en una celebración, abren un paquete, se decepcionan y dicen, qué porquería, esto no era lo que yo quería. O sea que ni siquiera la piñata complace al otro que la rompe. Todo esto implica que uno tiene que ver en esa pirámide, cuando nos invita a hacer algo diferente, cuáles de nuestras actitudes están ahí. Porque a lo mejor es, no conozco, y esa es válida. Por eso ustedes están haciendo todo este proceso de información y de comunicación asertiva a todo nivel de la empresa para que la visión se expanda. No sea una visión nada más de los altos ejecutivos, sino una visión de todos los colaboradores de esta empresa hacia dónde vamos. El segundo es, no puedo, creo que no puedo. Y este es peligroso, porque también lo dijo Henry Ford. Dijo, si crees que puedes o si crees que no puedes, ambas veces estás en lo cierto. Entonces, más vale que si tú piensas que no puedes, trabajes en esa creencia de decir, sí puedo. Y la última es, esta es la de los holgazanes, porque esta es la gente que dice, sí puedo, conozco de lo que me estás hablando, no quiero. Y esa es la gente que en un cambio organizacional son las pequeñas manzanitas que van quedando secas y podridas y que usted lo mejor que le toca hacer es tratar de sanarlas, pero si no, ¡pum!, afuera. Porque pueden echar a perder a muchas otras manzanas sanas. Y en la cultura de una empresa, la energía y la actitud es fundamental. ¿Es lo que te eleva o es lo que crea un cáncer que puede ser demasiado alto y hacer metástasis? Entonces, el no querer hay que cuidarlo mucho. Y aquí entender por qué también nosotros ofrecemos resistencia a lo nuevo es parte de las necesidades que tenemos como seres humanos. Nos gusta tener certeza de que todo va a estar bien, certeza de que aunque haya un modelo diferente, nosotros vamos a estar perfectos y que nos va a ir todo bien. Pero al mismo tiempo, los seres humanos, si supiéramos todo lo que nos va a pasar todos los días y a toda hora, nos suicidaríamos antes de tiempo. Entonces necesitamos variedad, porque si no, el aburrimiento nos mata. Esa es una paradoja. Hay que entender qué necesitamos como seres humanos para ustedes como líderes satisfacer esas necesidades a la hora de comunicar a toda esa gente a la que les toca convencer, persuadir y establecer una comunicación a diario. Significado. Todos nosotros queremos sentirnos importantes. Queremos saber que nuestro trabajo, que nuestra obra importa. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Porque si a ustedes les pareciera que lo que hacen en este colectivo no es apreciado, no es importante, no aporta valor, ustedes créanme que ni el dinero que le paguen va a ser suficiente incentivo para entender que necesitan quedarse. Ustedes pertenecen porque se sienten validados, se sienten importantes, se sienten parte de la cultura y la visión de FIFCO, de los modelos, de los principios, de los valores. Y la otra necesidad es conexión y amor. Por eso este evento tiene una fiesta de disfraces y esta noche hay una fiesta, ¿verdad? Porque los seres humanos no queremos nada más sentirnos como máquinas. Sentimos que necesitamos hacer vínculos significativos, que es parte del modelo de liderazgo y la visión de FIFCO. Entonces, conexión y amor. Y una vez más, esto de amor y conexión, estoy disponible, no es únicamente pareja. Es amor de decir te amo. Nunca me voy a acostar contigo, pero te amo. Como ser humano, me parece que eres una persona genial y ni siquiera tiene que ver con el sexo. Usted puede amar a una persona de su mismo sexo, aunque no tenga necesidad de estar atraído físicamente por esa persona. Es un amor de valorar la relación con otra persona. Eso es amor y eso es conexión.
Y ningún ser humano puede vivir sin eso. Todos necesitamos eso. Ahora, las dos necesidades más importantes, crecimiento y contribución. Y créanme que a mí me dio mucho gusto ver en la misión de FIFCO que esas dos van de la mano en la misión de crear un mundo mejor, una mejor vida, con todo lo que ustedes hagan como empresa. Porque eso al final es crecimiento social, medioambiental, sí, financiero para las empresas, también abundancia para todos sus colaboradores, obvio, pero sobre todo implica el bienestar de saber que lo que haces añade un valor a la sociedad. Es el dar, la contribución. Conociendo todo esto, yo les invito en que en este proceso que están viviendo, dejen un poco el ego descansar y saquen el ser. Porque el ser libera. El ser sin pretender conecta. Y es lo que hablábamos ayer, Hernán y yo, en los modelos de liderazgo en la cena, que me decía, antes en un hotel los gerentes generales caminaban y eran como los dioses del hotel. Y yo le digo, sé de lo que me estás hablando porque yo trabajé en un hotel en Cuba. Pero no era admiración lo que yo sentía por el gerente general cuando caminaba, era intimidación. Yo no quiero un liderazgo así. Estos no son los tiempos en los que tú quieres ver a tu jefe caminar y tener que ponerte erguido como una estaca por intimidación. Sino tú quieres ver a tu jefe caminar y esbozar orgánicamente una sonrisa porque te atrae saludarlo. Ese es el modelo válido de liderazgo de hoy. Pero años atrás en los hoteles y en muchas empresas era esto. Y yo lo viví en Santiago de Cuba. Y hoy digo, mirando atrás, qué pena. Te quedaste tan engreído que te quedaste en el mismo lugar. No has crecido. Eso no es vida. La vida es crecimiento. Y el crecimiento implica vulnerabilidad. El crecimiento implica que usted sepa que conectar con otro ser humano no es pretender ser perfecto ante ese otro ser humano, sino conectar con su vulnerabilidad. En el momento en que a mí un ejecutivo de televisión me dijo, vas a compartir en tu libro, que fue el primero, El poder de escuchar, tu historia de suicidios, de esquizofrenia, tú siendo un periodista de talla mundial, vas a perder tu credibilidad. Y yo le dije, si hacerme vulnerable es perder mi credibilidad, que además yo estaba seguro que no iba a ser el caso, pero esa es su mente, y es un alto ejecutivo de televisión. Yo le dije, si hacerme vulnerable es perder mi credibilidad, me toca 3 pepinos perder la credibilidad. Prefiero ser vulnerable. Una, porque me ha hecho más fuerte. Porque el hablar de todo esto que me aprisionaba por años, lo que tú escondes te hace más débil. Lo que tú compartes te hace más fuerte. Entonces le dije, ¿qué pasa? No me importa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? ¿Perder un programa de televisión? Eso no me importa. He ganado autoestima, confianza, firmeza de carácter, flexibilidad y empatía. Porque contar lo que cuento no lo hago por el ego. Lo hago porque sé que puedo impactar y transformar a mucha gente que tiene esa misma cárcel de cualquier cosa que ha heredado y que no quiere dejar salir. Y que se avergüenza de compartir con otros. Y al final, todos somos seres humanos. Ser vulnerables en el liderazgo es una manera de ver oportunidades de mejoría y de conexión constante. Y aquí hay muestras de esas ventajas, de cómo conectamos, cómo mostramos autenticidad, cómo recibimos de otros mayor sinceridad. Cuando tú le cuentas a alguien incluso algo que es muy personal, inmediatamente el clic y la confianza con esa persona se triplica, se multiplica. Le has contado algo que es de su vida y lo estás compartiendo. Las empresas líderes deben tener en su interior líderes. Esto obviamente habla de la capacidad del liderazgo de mejorar a los otros, porque es el líder el que verdaderamente empuja a todo un equipo a crear su propia capacidad de liderazgo. Y es casi lo mismo cuando les dije, si usted es el más inteligente en su círculo social, cambie de círculo. Porque al final el buen líder
lo que hace es atraer a su alrededor gente más capaz en diferentes áreas. Yo le llamo el Dream Team. Y cada uno de ustedes tiene que tener un Dream Team en su vida. ¿Qué quiere decir tener un Dream Team? Que usted va a tener que buscarse un coach, aunque sea virtual. Usted no necesita conocerlo, pero sí seguirlo, estudiarlo, buscar su biografía. No solo pensar en sus victorias, estudiar su historia, que es lo fundamental, de la gente a la que usted admira, a la que quiere emular en cualidades y principios de vida, no solo en bienestar económico. Y ese Dream Team incluye que si su área física está so-so, usted tiene que buscarse un entrenador personal que lo empuje, que lo fuerce a llegar a un mejor nivel físico, porque el nivel físico implica también qué tanta coherencia y claridad mental usted tiene en el oxígeno de su mente. Somos un todo. Eso es un Dream Team. Y cada uno de ustedes yo les invito a que haga una listita y diga, en todas estas áreas, ¿quién es mi coach? ¿Quién es mi mentor? Aunque sea virtual. Y háganlo, porque es la única manera de que se van a empujar a permanentemente seguir elevando sus capacidades de liderazgo. Un líder se aleja del ego, actúa, planea, se reinventa, tiene coraje, coordina, tiene compasión. Y aquí esta palabra me gustaría un poco esclarecerla, porque compasión en el español y para nosotros los latinos es tenerle lástima a alguien. Y cuando hablas de compasión es como, qué pena fulanita, no sé qué. No, compasión no es tener lástima. Compasión es ponerse en el lugar del otro, no juzgar al otro con lástima. Es totalmente diferente el concepto. Compasión es cuando usted no le dice al otro cómo lo hubiera hecho yo, sino escuchas atentamente a la otra persona y le dices, estoy aquí. En lo que pueda servirte, mis oídos, mi ser, mi entendimiento está abierto para ti. Y es un concepto totalmente diferente al que la mayoría de los seres humanos tenemos. Y ya casi llegando al final, me encanta esta manera de ver el liderazgo de John Adler cuando dice, las 6 palabras más importantes, reconocer que he cometido un error. Porque una de las enfermedades de las actitudes pésimas es cuando la gente tiene la incapacidad de reconocer que comete errores. 5 palabras más importantes. Estoy muy orgulloso de ti. Celebrarle a la gente sus pequeñas hazañas o victorias, no solo los errores. 4 palabras más importantes. ¿Cuál es tu opinión? No solo la mía. Esto no lo vamos a hacer my way or your way, sino our way. Tercera alternativa de Covey. 3 palabras más importantes. Si te parece, las 2 palabras más importantes, muchas gracias. La palabra más importante, nosotros. Y la última palabra y la menos importante, yo. De hecho, una de las peores actitudes en el liderazgo es la enfermedad del yo. Cuando la gente sobrevalora su propia importancia, cuando la gente se cree que es totalmente indispensable y excepcional. Y ustedes saben a lo que lleva la enfermedad del yo, a nuestra derrota, porque no es su derrota, ahí sí se hace colectiva, es nuestra derrota. Entonces, liderazgo de expertos y liderazgo colaborativo y transformador. Como decíamos, los modelos han cambiado y en esta época, aunque sigue habiendo personas que por su expertise y su conocimiento son assets, son de verdad importantes en una organización, cada vez quedan más en una categoría que es dinosaurica. Tengo que hablar con toda honestidad. Es una categoría que tiende a desaparecer. ¿Por qué? Porque la vida y el modelo donde hoy vivimos de sociedad líquida ya no necesita eruditos. ¿Quiénes tienen menos de 30 años aquí? Levanten la mano. ¿Ustedes conocen la palabra erudito? ¿Alguna vez la habían escuchado? Sean vulnerables, no tienen que decir sí porque nunca la habías escuchado, ¿correcto? Ok, ¿tú sí? ¿Alguien más? ¿Menos de 30? Ok, bueno, la mayoría de los jóvenes no escuchan la palabra erudito. Sin embargo, yo crecí admirando a los eruditos de la antigüedad. Pero ¿por qué ya no hace falta hoy ser erudito? Entiéndase, liderazgo de expertos. ¿Por qué?
porque toda la información la tienes al alcance de tu mano. Si tú quieres consultar un proceso, un sistema, una fórmula, una ecuación, lo que sea, lo tienes ya en tu computador, en tu sistema, en el teléfono. Ya nadie puede tener tanta información como para que su valor sea el conocimiento estancado que reproduce de su cerebro, cuando un computador lo puede reproducir mucho mejor, con hologramas, con gráficos, infografías, videos y todo lo que te puedas imaginar. Entonces, el erudito, liderazgo de experto, cada vez quedará más obsoleto, dando paso al liderazgo transformacional, que es justamente el liderazgo que es colaborativo y donde el líder es un aglutinador, no el experto. De hecho, la mayoría de las empresas que usted ve hoy de crecimiento exponencial a nivel internacional, sus grandes líderes no son expertos, son visionarios, son emprendedores, que es diferente, son aglutinadores. Tienen una idea, se les ocurre algo, no saben cómo hacerla, y aglutinan al genio del software, al otro de procesos, al otro de operaciones, al de digitalización, crean su Dream Team, ¡pum!, y logran la idea. Al final fue un trabajo de equipo, no fue un trabajo en solitario del genio o del experto. El paradigma cambió. Y quiero poner una última diapositiva, que es el declive de Titanes. La última es el último slide. Declive de Titanes. ¿Por qué? Porque les digo que esto es muy importante. Esta es una empresa de clase mundial. Lo que FIFCO está haciendo ahora, si no lo hace, le costaría no solo no seguir subiendo a mayor clase mundial, ahí está, sino que le costaría estos escaloncitos que son muy cortos y que es el paso de la clase mundial a la obsolencia, que es el escalón más bajo. ¿Por qué? Porque cuando la gente no se reinventa, cuando no buscan integración, cuando no buscan colaboración, empieza el pensamiento arrogante, empiezan a descansar en los laureles. Somos los número uno de la industria, tenemos ya el mercado, sabemos lo que hacemos, nos creemos lo que somos, y luego viene a reunirte con influencia mediocre, porque todo el que cree que ya llegó empieza a reunirse de gente que le venere por todo lo que ya logró. Eso se llama influencia mediocre, y a partir de ahí, descenso de la clase mundial, pérdida de la formación extrema, que es el aprendizaje constante, y obsolencia. Entonces, lo que les quiero decir por último es que ustedes están en el camino en el que cualquier organización de clase mundial desearía estar, que es el camino del crecimiento, que es el camino de la integración, que es el camino de la consolidación de una cultura colaborativa, donde lo que importa es la foto de grupo. Y con este pensamiento les dejo. Cuando usted toma una foto en su celular de grupo, ¿qué hacemos todos por instinto? A ver cómo quedó. Amplías tu cara, solo tu cara. ¡Uy, qué linda foto de grupo! La posteas. ¿No te diste cuenta que a uno le quedaron los ojos rojos, el otro tenía una mueca? Uno salió accidentalmente con el dedo en la nariz, y vienen los demás y te reclaman y te dicen: ¿cómo puedes tú ser capaz de subir una foto donde sí quedaste bien tú y todos los demás quedamos mal? Entonces, al final, lo que FIFCO necesita crear de ustedes no es que uno o dos queden bien en la foto, es que la foto de grupo quede bien. ¿Sí o no? Sí. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir con ustedes. No me voy porque Scarlett me invitó.